Buenas tardes, hermanas y hermanos, bienvenidos. Tenemos hoy la hermosa reflexión sobre la parábola del fariseo y el publicano que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Pero antes de empezar a leer esa parábola en nuestra Sagrada Escritura, invoquemos la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien, pues comencemos por recordar lo que nos narra San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, sobre esta parábola proclamada por Jesús, titulada El fariseo y el publicano. Desde la misma lectura les recuerdo cuál debe ser la pregunta que nos tenemos que responder. Al reflexionar esta parábola nos respondemos una pregunta: ¿con qué actitudes percibo al Dios de la ternura y de la misericordia? ¿Con qué actitudes percibo al Dios de la ternura y de la misericordia? Vamos a ver si con la actitud del fariseo o con la actitud del publicano. Dice San Lucas: Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, ¿con qué actitudes percibo al Dios de la ternura y de la misericordia? Aquí tenemos 2 actitudes diferentes: la actitud del fariseo, la actitud del publicano. Esta parte del Evangelio se encuentra, esta narración, en la 3ª parte del Evangelio de San Lucas. Ya Jesús va de Galilea a Jerusalén para llevar a cabo su pasión dolorosa, muerte, pero sobre todo el vencimiento de la muerte y la resurrección. Y por el camino va transmitiendo diversas enseñanzas a sus apóstoles y discípulos que lo acompañan. Entonces, dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿A cuál templo? Al único templo que existía en tiempo de Jesús,
que era el templo de Jerusalén, ideado por el rey David, pero realmente construido por su hijo, el rey Salomón. Un templo majestuoso, hermoso, bellamente adornado, mucha riqueza, que era la codicia y la envidia de los reinos de alrededor, que de hecho cuando lograban dominar a Israel, lo primero que hacían era saquear el templo por la enorme cantidad de riqueza que tenían. El templo tenía varios espacios. Tenía el Sancta Sanctorum, es decir, el lugar más sagrado, al que no entraba nadie, sino el sumo sacerdote y una vez al año, nada más. Es ahí donde Zacarías, que le tocó el servicio de incensación del altar del Sancta Sanctorum, tiene la aparición del ángel que le anuncia que su esposa Isabel, aún en su vejez y esterilidad, le dará un hijo. Y lo que ya conocemos en la narración, que ahora no se las voy a contar. El lugar más sagrado, a donde únicamente el sumo sacerdote entraba, y una vez al año. Después estaba el Santa. Ahora, en nuestros templos, el Sancta Sanctorum suele ser la parte del presbiterio, la parte reservada al sacerdote para las celebraciones litúrgicas. Y el Santa podría ser la nave del templo, donde están las bancas y se ubican todos y todas ustedes. Y aparte estaban los atrios, con varios patios. Un patio para los catecúmenos, los que se estaban preparando para recibir el bautismo. Un patio para los publicanos y pecadores. Esos no podían ni siquiera pisar el umbral de la puerta del templo. Un atrio para las mujeres, porque esas tampoco podían entrar. El Santa era exclusivo para los varones. Y entonces tenían obligación de ir 3 veces al año en peregrinación al templo. 3 veces al año tenían que ir en ocasiones muy significativas. Uno de ellos era la fiesta de Pascua, que recordaba a los judíos la liberación de la esclavitud en Egipto. Entonces, cuando suben al templo, el fariseo, que se siente bueno, que se siente justo, que se siente digno de entrar al templo, se va hasta adelante y dice que de pie y orgullosamente oraba en su interior. Te doy gracias, Señor, no soy como los demás, hombres injustos, pecadores, adúlteros, ladrones. No, yo pago el diezmo de todo lo que tengo. Ni siquiera soy como ese publicano, o sea, un pecador público. ¿Quién era el publicano? El publicano era considerado pecador público. Se supone que este personaje que presenta Jesús era cobrador de impuestos. De algún modo era injusto porque se aprovechaba de su puesto y de su poder para extorsionar a sus propios conciudadanos, y era mayor su pecado porque se estaba aliado con el poder romano y de algún modo le daba la espalda a sus propios paisanos. Quedaba bien con el imperio romano, que oprimía, que saqueaba, que cobraba elevados impuestos, pero quedaba muy mal con todos los judíos que eran paisanos suyos porque habían nacido en el mismo país. Por eso dice, ni siquiera como ese publicano que estaba en la puerta. Dice, no se atrevió a entrar. Se quedó en la puerta. El fariseo sí, entró tranquilamente. En el ambiente de la Palestina del siglo I había una corriente de pensamiento religioso muy importante, la apocalíptica. Implicaba una determinada visión creyente de la realidad que estaba en la base del pensamiento de todos los grupos religiosos de la época. ¿Qué es Apocalipsis? Es lo de los últimos tiempos. Aquí va, ¿qué es el pensamiento apocalíptico?
Las condiciones de vida en Israel durante el siglo I, que es cuando nace Jesús, eran bastante difíciles. La dominación romana, la presión de los altísimos impuestos, las enfermedades incurables, la enorme miseria en que estaba quedando el país por ser explotados por el Imperio Romano, etc. La situación pues generaba desesperación entre las gentes que no veían salida a su estado de vida. Aquellos hombres quizás se hicieron esta reflexión: hemos intentado cambiar la realidad, pero no lo hemos conseguido. Nuestra capacidad humana para transformar la situación es insuficiente. Así se sentían. Hemos intentado cambiar la realidad, pero no la hemos conseguido, porque nuestra capacidad humana es insuficiente para transformarla. Y tal vez pensaban, llegaban a esa conclusión: solo una intervención de Dios es capaz de variar el orden actual de las cosas. Como hoy ante esta pandemia, mucha oración, porque sabemos que solo una intervención de Dios puede ayudar a los científicos a encontrar la vacuna, puede incluso quitarle fuerza, agresividad y poder a este coronavirus. Y se preguntaban, si solo Dios puede cambiar esta realidad, ¿por qué no actúa de una vez y cambia las cosas? Si Él puede hacerlo, ¿por qué no lo hace ya? ¿Por qué no lo hace ahora? De una vez que cambie todo. Ellos mismos se respondieron. Fíjense bien la respuesta que ellos mismos iban encontrando. Ellos mismos se respondieron que Dios no actuaba porque ellos se lo pedían con suficiente intensidad. Y por eso empezaron a realizar toda una serie de actividades culturales y de penitencia para atraer la atención de Dios, una intensa vida de oración, de arrepentimiento, y poder convencerle de que envíe un Salvador, el Mesías, un Mesías que venga a instaurar su reino. Entonces la apocalíptica es aquella corriente religiosa que contempla la realidad humana como algo completamente corrompido. Solamente una directa intervención de Dios puede transformar la humanidad. Los adeptos al pensamiento apocalíptico pensaban que podían convencer, entre comillas, convencer a Dios mediante una vida ascética para que se dignara intervenir enviando un Salvador e instaurando su reino. Ellos mismos se creían personas especiales, los fariseos, los únicos capaces de influir en el ánimo de Dios y convencerlo para una actuación inmediata y definitiva. Los fariseos, pues, constituían un grupo religioso importante en la época de Cristo. Su espiritualidad se movía en el marco de la corriente apocalíptica, esa que ya les acabo de explicar. Con ayuno, con oración, con arrepentimiento, con penitencia, vamos a lograr convencer a Dios que intervenga y cambie la situación histórica que estamos viviendo. Ellos observaban la corrupción galopante de la sociedad. No veían ninguna salida, a no ser una intervención directa de Dios en la historia humana. Los fariseos, pues, intentaban convencer a Dios para que mandara un redentor, pero lo hacían con un método particular: el cumplimiento estricto y escrupuloso de las normas legales que Jesús les va a echar en cara. Se preocupan de pagar el diezmo hasta del orégano y del comino, pero desprecian al pobre, al huérfano, a la viuda, no ven por el prójimo. Les reclama que dan grandes ofrendas para el templo y que dicen: quisiera ayudar a mis papás en su situación de pobreza, pero lo que tengo es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Y les reclama: ¿no es más importante ayudar al prójimo y después, si es posible, dar la ofrenda? La ley básica de Israel se hallaba entonces expresada en los mandamientos. Eran, según ellos, muy fieles y legalistas en el cumplimiento de los mandamientos,
y en los demás códigos legalistas del Antiguo Testamento. En el Código de la Alianza, que está en Éxodo capítulos 21-23, en el Código del Deuteronomio, que está en el capítulo 12, versículo 26, en la Ley de Santidad que proclama el libro de Levítico, capítulo 17, verso 26. Pero no quedaba otra alternativa que la de ir adaptando los preceptos legales a las nuevas situaciones de la vida. Dios los dio de un modo, pero ellos los empezaron a adaptar a su propio modo, un propio humano de inteligencia superlimitada. Por eso la ley de Israel, relativamente breve, 10 mandamientos, se fue ampliando y ampliando hasta abarcar todos los ámbitos de la vida. El cuerpo de leyes en tiempo de Cristo había alcanzado proporciones enormes. Más de 500 mandamientos, legalistas, puestos por los hombres, no por Dios. Los mandamientos son categóricos, así como Dios los dijo. No mentirás, y es no mentirás. No vamos nosotros a ponerle algunas cláusulas. Es que mentiras chiquitas. No hay mentiras chiquitas, es mentira y el mandamiento dice no mentirás. Es que mentira piadosa. No hay mentiras piadosas, es mentira y el mandamiento es categórico, no mentirás. Así de sencillos son los mandamientos. Conocer con detalle entonces un cuerpo legal tan amplio no era tan fácil. Los fariseos eran auténticos expertos en el conocimiento de estas normas y aprendían a aplicarlas hábilmente a cada situación. Ellos a eso se dedicaban. Ellos las conocían, pero ellos también eran los únicos que podían decir a la gente qué hacer ante tal o cual caso. Por ejemplo, ¿cuántos pasos puedo dar el sábado, puesto que tengo esta necesidad? Pues puedes dar 60 pasos, pero no más, ni uno más. Ellos son los que decían, analizando la situación, pero siempre aprovechándose de la pobre gente. Entre toda esta maraña de leyes diversas, los fariseos eran especialmente escrupulosos en el cumplimiento de 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La primera, muy escrupulosos en la observancia meticulosa del sábado. En ese día no se podía realizar trabajo alguno y, por ejemplo, estaba prohibido encender fuego y caminar más allá de la distancia de un tiro de piedra. En segundo lugar, la ley de pureza en los alimentos y en las relaciones con las personas y cosas. Por ejemplo, no debían tener ningún contacto con personas desconocidas. Tampoco podían tocar sangre y estaban obligados a lavarse las manos hasta el codo, así como limpiar ollas, platos y vasos para purificarse del posible contacto con cosas impuras. Algo parecido a lo que hoy vivimos. Lávate constantemente las manos, purifica todos los objetos que tocas. Sí, pero no lo hacemos meticulosamente como una ley religiosa estricta, sino como una medida de sanidad necesaria. Tercera cosa que ellos cumplían escrupulosamente: el pago escrupuloso de los diezmos en todos aquellos artículos que mandaba la ley. Estaban obligados a entregar el diezmo hasta en cosas muy mínimas, como son, a modo de ejemplo, la hierbabuena, el comino, la pimienta, el orégano y otras especies olorosas. Recordemos que es el diezmo, dar la mitad, el 10% de la ganancia del producto que vendiste, que comerciaste, o la ganancia del trabajo que realizaste o del negocio que emprendiste. Además de estos 3 preceptos, añadían otras buenas acciones realizadas espontáneamente, como era ayunar los lunes y los jueves, y hacer diversas obras de caridad. Las obras de bien debían
igual delante de Dios se debían realizar a las posibles faltas cometidas. La obsesión por el cumplimiento preciso de los pormenores de la ley daba lugar a que los fariseos se separaran del resto de la gente, como diciendo: nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Precisamente ese es el significado de la palabra fariseo. Fariseo significa separado, segregado. Los fariseos no eran personas malas. Tenían una buena intención: corregir mediante las obras ascéticas la pronta intervención de Dios. ¿Qué es la ascética? El sacrificarse, el ofrecer penitencias, sacrificios, ayunos. Eso es el caminito ascético de mortificación para convencer a Dios. Entonces, ¿cuáles son los puntos débiles de la espiritualidad farisea? Porque a Jesús los criticó duramente. Escribas y fariseos hipócritas, aunque ellos intentaban ser buenos, ser los mejores. ¿Cuáles eran, pues, los puntos débiles de la espiritualidad farisea? Prácticamente 3. Primero, la vida espiritual de un fariseo tiende a ser perfectamente externa. Guardar el sábado, pagar los diezmos, lavarse continuamente las manos. Todo externo, todo para que lo vea la gente, y Jesús se lo reclama. Ensanchan las mangas del manto, se cuelgan filacterias en las frentes, ayunan y se ponen ceniza en la cabeza para que la gente los vea. Solamente hacen las obras para que la gente los vea. Y es cuando Jesús va a aprovechar para decir que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda, que quede en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Segundo aspecto de esta situación, los puntos débiles de la actitud farisaica. El segundo es conseguir llevar a cabo todas las acciones externas que se proponía un fariseo. Era tarea ardua, tarea dura. No todo el mundo disponía de tiempo suficiente para escudriñar los entretejidos de la ley, ni del suficiente nivel de vida para realizar actividades ascéticas tan complejas. Los fariseos se creían superiores a los demás y despreciaban al resto de la población, a la que tenían por inculta e impura. Y una de las condiciones para que la oración sea efectiva tiene que ser humilde. Son 4 características de una buena oración. Tiene que ser atenta, humilde, confiada y perseverante, insistente. La oración del fariseo, como vamos a ver, no tuvo nada de humilde. La oración del publicano fue extremadamente humilde. Por eso Jesús dice: el primero, fariseo, se va con un pecado más. El segundo, publicano, se va lleno de la gracia de Dios a su casa. Tercero, pues, la negación de la propia responsabilidad. Los fariseos observaban la miseria de la vida cotidiana, pero hacían poca cosa para remediarla. La pobreza y la opresión de un pueblo son no producto de la casualidad, sino que son el resultado de la injusticia. Los fariseos no se esforzaban excesivamente por eliminarla. Le pedían a Dios que interviniera y que Él pusiera remedio al dolor de los hombres. Pero ellos ni con el dedo lo querían mover. Dice, echan cargas pesadas sobre los demás, pero ellos ni con un dedo los quieren mover. En definitiva, era una espiritualidad que se evadía de la realidad del sufrimiento humano y ponía la solución solo en la intervención divina. No se daban cuenta de que Dios interviene en la salvación del mundo mediante el ejercicio de la misericordia. Importante. ¿Por qué Dios no actúa ante tal o cual terrible situación? Porque Él se vale de ti o se vale de mí. Dice, no se daban cuenta de que Dios interviene en la salvación del mundo mediante el ejercicio de la misericordia
ejercida por las mismas personas que Él ha creado, es decir, ejercida por nosotros. El siguiente aspecto para extender bien esta parábola del fariseo y del publicano será analizar precisamente lo que era o lo que consideraban un publicano. Entonces, el publicano en Palestina era un hombre traidor a su patria y aliado con el poder romano. Ostentaba poder y tenía soldados a su disposición, de modo que si alguien se negaba a pagar, a través de la fuerza pública lo obligaban. ¿Sabes qué? ¿No puedes pagar? Entonces, entrégame las escrituras de tu huerta. ¿Sabes qué? ¿No puedes pagar? Ya debes mucho. Entrégame las escrituras de tu casa. ¿Sabes qué? ¿No puedes pagar? Te voy a vender como esclavo a tal señor. El terrenito costaba, digamos, 10,000 pesos y aquel pobre hombre solo debía 1,500. ¿Con cuánto se quedaba el publicano? La casa costaba 70,000 pesos y aquel hombre debía 3,700. ¿Con cuánto se quedaba el publicano? Era una injusticia espantosa, terrible. Por eso eran mal vistos, eran considerados pecadores. Por un triple motivo era considerado pecador el publicano. Por una parte, estos extorsionaban al pueblo cobrando impuestos excesivos. Practicaban la injusticia, sometiendo a la población insolvente a la esclavitud. Por otra parte, eran colaboradores del poder romano, con lo que ayudaban a la continua erosión y decaimiento de la fe judía. Y finalmente, los fariseos los acusaban de algo muy grave, que gracias a ese cobro se mantenía firme el poder romano en Palestina. La gente sencilla, el pueblo sencillo, odiaba a los publicanos por su injusticia. Pero cuando este hombre sube a orar, ¿cuál fue la actitud del fariseo cuando sube al templo a orar? Tanto el fariseo como el publicano se dirigen al templo a orar. No analicemos aquí su oración, sino la actitud que cada uno tuvo. Uno de humildad, el otro de orgullo. El fariseo se pone de pie ante la presencia de Dios y comienza a orar en voz baja. La actitud de su plegaria se caracteriza por su autosuficiencia y se dirige en dos direcciones: hacer notar las faltas de los demás y destacar sus obras de piedad externa que él mismo realiza. Autosuficiencia. Dios mismo dice: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Autosuficiencia. Esta afirmación refleja un orgullo muy refinado. Bien podía ser: Dios mío, te doy gracias porque yo, sin necesitarte para nada y únicamente con mi esfuerzo, he conseguido llegar a ser lo que soy. Así podría haber sido su oración también. Sin necesitarte para nada, he podido lograr llegar a ser lo que soy. Eso es orgullo. Todo lo que somos y tenemos, a Dios se lo debemos. Por eso, fariseo es aquella persona que ha llegado a ser perfecta exteriormente, pero no se ha convertido interiormente. Es decir, ha pasado a la vida luchando por la perfección exterior sin buscar el deseo de santidad. La falta de los demás. Porque dijo: no soy como los demás, culpo a los demás. La autosuficiencia engendra el orgullo e impide la humildad. La conversión no es solo fruto del esfuerzo, sino que nace del corazón abierto a la fuerza de Dios. El orgullo le hace incapaz de mirarse a sí mismo y descubrir su propio pecado. Humilde, en cambio, es aquella persona realista que, mirándose a sí mismo, es capaz de discernir aquello de lo que debe convertirse y aquello en lo cual ha de aceptarse. Destaca las obras de piedad este hombre en su oración, el fariseo. El ayuno 2 veces por semana,
el pago de los diezmos, es decir, cumplir bien y con escrupulosidad los pormenores de la ley. Pero, ¿dónde queda en la vida de este fariseo el esfuerzo por la misericordia y el trabajo por la justicia? En ningún lado. ¿Y la actitud del publicano cuál es? Palabras más escuetas son las del publicano, pero más elocuentes que las del fariseo. El publicano se muestra consciente de su culpabilidad personal. Darse golpes de pecho denotaba el sentido de responsabilidad ante el mal causado. No atreverse a levantar los ojos, porque dice no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, indica que aquel hombre toma en serio lo de Dios. Sabe que Dios le mira y le observa. Ha visto las injusticias que como recaudador haya cometido. No rehuye. Y su responsabilidad personal frente al dolor que el sistema improvisto ha generado en todo Israel, también lo está reconociendo. Por eso dice, Dios mío. Y además, ante los demás, que es un alejado de Dios, está la convicción de este hombre, el publicano, decir, Dios mío. No eres el Dios de ellos, de los que se creen buenos. Eres mío también, Dios mío. Matiza la fuerza de las palabras. Lo que hace el publicano es dar un fuerte grito salido de lo más profundo de su corazón. Ten misericordia de mí. Sale desde el corazón esta súplica. Ten misericordia de este pecador. Al observar el interior de su vida, se descubre como pecador. El cobro de los impuestos, con todo lo que ello implicaba, el uso de la fuerza, la extorsión del débil, el favorecer al país conquistador en lugar de estar en el país conquistado. Si bien ante el imperio su trabajo estaba justificado, sabe que no es así ante Dios. A lo largo de su oración, el publicano ha hecho lo único realmente importante, abrir su corazón. Eso es lo bonito en la oración. Ábrele tu corazón a Dios. Había un indígena que después de misa se quedaba 1 hora en el templo mirando al sagrario. Le pregunta el obispo después de varios días de verlo en esa actitud nomás, mirando. Le dice, ¿qué haces? Oración. Pero no veo que mueva los labios. No veo que tengas un rosario en la mano, un librito de... Dijo, ¿entonces qué oración haces? Yo le miro, refiriéndose a Jesús Eucaristía, dice, yo le miro, Él me mira. Yo le amo, Él me ama. Suficiente. Esta es más o menos la actitud del publicano. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ya para terminar. El publicano volvió a su casa bien con Dios, el fariseo no. Porque todo el que se enaltece, dijo Cristo, será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Nadie que no esté dispuesto a abrir su corazón a Dios puede recibir su misericordia. La gracia de Dios no suple la responsabilidad humana. Ojo, la gracia de Dios no suple la responsabilidad humana. Dios siempre está a nuestro lado, dispuesto a derramar su misericordia en nuestra vida, pero de nosotros depende abrir confiadamente nuestro corazón a su palabra. El que se abre sinceramente a Dios recibe su perdón, y el perdón posibilita la vivencia de una existencia convertida. Pero la persona que viene cerrada, tanto en sí misma como con respecto a Dios, la misericordia y el perdón de Dios no lo pueden alcanzar. No experimenta el perdón de Dios y como consecuencia no puede convertirse. Su vida siempre es una vida disminuida. Vayamos a la síntesis final. El Señor de la Misericordia sale al encuentro. Aquí ya va para nosotros. Espero que ya ante esta reflexión se hayan ubicado. ¿Soy más fariseo o me voy más del lado del publicano? ¿En dónde me ubico? Para responder a la pregunta, ¿con qué actitudes
percibo al Dios de la ternura y la misericordia. El Señor de la misericordia sale al encuentro de nuestra vida en dos momentos especialmente importantes: cuando celebramos la Eucaristía y cuando nos encontramos con el rostro sufriente de los pobres. Ahí encontramos al Dios de la ternura y la misericordia, cuando celebramos la Eucaristía y cuando nos encontramos con el rostro sufriente de los pobres. Para poder percibir a Jesús en esos dos momentos cruciales, es necesario contemplar la realidad con los ojos del corazón, con la humildad y la plegaria. La humildad y la plegaria. Únicamente un corazón humilde y orante descubre la presencia del Señor entre los pobres y en el seno de la comunidad cristiana. La parábola del fariseo y el publicano pretende enseñarnos la naturaleza de la humildad cristiana. La humildad es la virtud de ser realista ante la vida que nos toca vivir. Humilde es aquel que mirándose a sí mismo se ve tal cual es, que contempla a los demás tal cual son y que intenta observar el mundo como realmente se presenta. La verdadera humildad es lo único que permite el crecimiento personal. Cuando la persona humilde contempla la interioridad de su vida, descubre siempre dos cosas: aquellas cosas de las cuales debe convertirse y aquellas cosas en las cuales debe aceptarse. ¿Qué hay en mí que deba corregir y qué hay de bueno en mí que deba aceptar e incrementar? Ser humilde es ser sabio. Es ver aquello en que me he de aceptar y aquello en que debo convertirme, aquello en que debo cambiar. Cuando nos damos cuenta de eso, nuestro corazón ya está abierto a Dios y presto, dispuesto a participar de su ternura. María es el modelo ante Dios de humildad. Ella, mejor que nadie, nos ha mostrado la realidad de su corazón abierto ante Dios, un corazón humilde, pobre y sabio. ¿Qué le dice al ángel en respuesta a la invitación para ser la madre de Dios? Yo soy la humilde esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que Él desea. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Ser orgulloso es sinónimo de ser necio. Implica tomar una actitud irreal ante la vida y pasar toda la existencia sin llegar a conocerse ni a sí mismo ni a los demás, ni a Dios en su amor, en su ternura y en su misericordia. Y esta actitud, tristemente, cierra nuestro corazón a la llamada del Dios de la misericordia. Pues hermanos, les dije que era una parábola muy hermosa que nos deja muy buena enseñanza y espero nos ayude a saber ubicarnos en nuestra real realidad. Perdón que repita la misma palabra. En nuestra real realidad. Aceptarnos como somos y con lo que tenemos. Aceptar las cosas buenas e incrementarlas. Analizar las cosas malas y luchar por mejorarlas. Pues muchas gracias por participar con nosotros en este medio de evangelización y nos ponemos entonces en manos de María, la mujer humilde, que supo escuchar la palabra de Dios y conservarla en su corazón. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones y súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Pues muy bien, que Dios les mantenga siempre su necesaria bendición. Y nos volvemos a encontrar, primero Dios, el próximo viernes, igual 6 de la tarde.